Hola, mucho gusto. Sean bienvenidos a la Caverna del Sapien. Hoy les quiero hablar de un tema muy interesante conocido como las extinciones masivas. Estos megaeventos fueron muy importantes para la biodiversidad actual que tenemos, y no solo la actual, sino la del pasado que determinó y desencadenó en las especies que tenemos hoy en día. ¿Qué son las extinciones masivas? Es la desaparición de gran cantidad de organismos en un momento geológico de la historia. Estas se pueden dar por causas externas e internas. Las externas pueden ser un cambio orbital, el impacto de un asteroide o incluso una supernova, mientras que las internas, que sean dentro de la Tierra, pueden llegar a ser la tectónica de placas, vulcanismo y hasta interacciones biológicas. Exacto, no somos la única especie que ha causado extinciones. Otros organismos la han llegado a ocasionar. ¿Cuántas extinciones masivas han pasado? A lo largo de la historia han llegado a pasar 5 extinciones masivas, que fue la del Ordovícico, la del Devónico, la del Pérmico, Triásico y Cretácico. Este, Cada una tuvo efectos únicos que determinó la flora y la fauna actual. Y aquí, como pueden ver en la gráfica, este, estas flechas apuntan una decaída en la biodiversidad de esa época. Esto se puede llegar a ver debido a los organismos que puedes llegar a ver en los estratos. Cuando ves que desaparecen bastantes organismos o hay como un evento donde dejan de aparecer pues, algunos, ahí es como se puede determinar una extinción masiva. Eh, Eso es lo que te dicen las rocas y esas nunca mienten. La primera extinción fue la del Ordovícico, que fue hace 455 millones de años. La causa fue glaciaciones y cambio climático. También se teoriza que una supernova causó ese efecto y pues el Ordovícico llegaba a ser unos mares tropicales muy cálidos, pero debido a las glaciaciones constantes llegó a pues, a ver lo que podemos ver aquí en la imagen que apunta la flecha. Desapareció el 85% de la vida, entre ellos trilobites, Nautilus rectos, estormatopóidos y conodontos. Fueron afectados, algunos no desaparecieron. Y esta imagen lo explica mejor. Gondwana se congeló, es el continente que está en el hemisferio sur, donde suele estar la Antártida. Hoy en día llegó a pasar lo mismo, se congeló y al congelarse causó una regresión marina bajo el nivel del mar, y cuando baja o se altera, cambian las corrientes marinas, también pues se vuelve más fría el agua, lo que llegó a afectar a estos organismos, y como esto se repitió muy seguido y todavía súmale la supernova, em, se afectó de una forma bastante negativa a los organismos que existían en ese entonces. Y la segunda extinción fue la del Devónico, que fue hace 355 millones de años. Aquí está lo curioso, que es una especie de planta causó esta extinción masiva, o se cree, es la teoría de los bosques asesinos, que dice, o lo que se cree, es que en ese tiempo todavía no había buenos descomponedores en los ecosistemas, entonces toda esta vegetación, toda esta biomasa terminaba en los océanos. Al terminar en los océanos, las microalgas, el plancton se alimentaba de la misma y crecían las poblaciones a un nivel descontrolado, lo que hacía que se acabara el oxígeno de los océanos y algunos cuerpos de agua, em, y esto causaba anoxia marina, donde no había nada de oxígeno para los peces de esa época, causando la desaparición del 70% de la vida, entre ellos trilobites y placodermos. Y los placodermos eran estos peces acorazados que son muy conocidos. Un ejemplo es Dunkleosteus. Y gracias a esta extinción masiva, los anfibios, que ahí es donde entra, bueno, sigue siendo un pez, creo. Ahí es donde entra Tiktaalik, que se cree que es el ancestro de nosotros, los organismos terrestres.
que tomó una ventaja de esta extinción, entre otros organismos que salieron de los lagos y pues dominaron la tierra. Así que esa fue como la ventaja de esto. Desaparecieron algunos peces, fueron afectados, pero Tiktaalik pudo salir, aprovechar nuevos nichos en este nuevo ecosistema y pues evolucionó en otras especies, dando origen a nuevas especies y pues fue muy positivo para él. Pero aquí está una extinción bastante horrible para los organismos de esa época, que ocurrió hace 250 millones de años. Se le llama la gran mortandad y el principal factor fueron erupciones volcánicas que desencadenan una anoxia en algunos océanos, pero también lluvia ácida que llegó a envenenar algunos lagos, llegó a matar la vegetación, destruyendo pues la cadena trófica y pasamos de, como se puede ver, un bosque del Pérmico a lo que vemos aquí, que literal ahí ponemos un pobre listosaurio que ni siquiera puede tomar agua porque está envenenada. En esta extinción desapareció del 90 al 95% de la vida, lo que fue muy importante y determinó mucha de la flora y fauna que tenemos actualmente, y no solo de hoy, sino del Triásico, Jurásico, Cretácico y entre otras eras. Aquí los trilobites sí desaparecieron, aquí todo el linaje que tenían desde el Cámbrico llegó a su fin. Los pelicosaurios fueron afectados, euripteidos, crinoideos, anfibios primitivos. Aquí eso fue un duro golpe porque por el cambio de la anterior era, época, están teniendo ya dificultades en ese entonces. ¿Y esto por qué se dio? ¿Por qué? Por Pangea. Pangea ser un gran megacontinente y el Pantalásico a ser un gigantesco océano, casi no hay corrientes marinas, lo que llega a causar anoxia, porque está toda el agua quieta, no hay nada de movimiento, todo está en un poco flujo de energía. Mientras que Pangea, al ser un megacontinente, genera un clima continental que en los centros es muy extremo debido a las temperaturas, poca humedad, lo que vuelve muy difícil la vida. Y donde la mayoría de las especies se congregaban era en las orillas, donde se puede ver ese verde que eran bosques. Así que Pangea sí fue un duro golpe para la vida. Y llegamos a la extinción del Triásico, que fue hace 201 millones de años. Este fue por vulcanismo constante que se cree que ahí empezó la deriva continental. Los continentes empezaron a separar, cada uno pues, fue por su rumbo. Acabó con el 20% de las familias marinas y el 35% de los organismos terrestres, entre cuales de los marinos fueron arrecifes de conodontos, anfibios primitivos, anápsidos y sinápsidos, anápsidos primitivos y los sinápsidos que eran nuestros ancestros, o sea, la rama que dio origen a los mamíferos aquí desapareció. Y aquí de nuevo Pangea volvió a ser un gran factor en esta desaparición, que dificultó la vida debido a, pues, mismo un mar gigante y un megacontinente que causaba un clima continental y mares anóxicos. Y llegamos a la extinción más famosa, que fue la de Cretácico, hace 66 millones de años por vulcanismo y el impacto de un asteroide exactamente en la península de Yucatán, donde los dinosaurios vieron esta imagen y de hecho ni siquiera pudieron reaccionar debido a que la onda expansiva fue tan rápida que ya estaban muertos, ni se dieron cuenta. Desapareció el 75% de la vida, entre ellos los dinosaurios no avianos, pterosaurios, amonites, reptiles marinos y grandes foraminíferos. Los dinosaurios planeta es un duro golpe. Eran mis favoritos, sinceramente, de mis favoritos. Y aquí quiero darles a entender que no solo las extinciones masivas son procesos de desaparición del linaje, sino es una oportunidad de cambio.
Y como pueden ver, los ictiosaurios tuvieron una radiación evolutiva, pero después de la extinción del Triásico jamás se llegaron a recuperar debido a que, como muchos de esos organismos desaparecieron de la extinción del Triásico, surgieron nuevos que tomaban rápidamente los nichos ecológicos. Y pues la biodiversidad fue bajando, bajando, bajando. Incluso desaparecieron mucho antes de la extinción del Cretácico, porque ya no se han encontrado nuevos especímenes. O tal vez sí, porque ese artículo es del 2020. Posiblemente se encontraron nuevos, o tal vez no. Por ejemplo, el famoso Ictiotitán que se llegó a encontrar, que es un bonito organismo. Pero sí, como podemos ver, jamás se llegaron a recuperar, como podemos ver en la gráfica. Porque donde ven ese color azul, significa un flujo lento de especiación. Mientras cuando viene flujo pues amarillo, naranja, es un flujo rápido y conforme va avanzando el flujo se va haciendo más lento. Aquí está otra teoría muy interesante que dice que los dinosaurios llevan un linaje en decadencia. Que debido a que estaban teniendo bajos índices de diversidad mucho antes del megaevento de extinción. Por ejemplo, anquilosaurios, algunos tiranosáuridos, Todontides, Rumiosauria, Archosauride y Ceratópsido ya estaban teniendo problemas. No estaban surgiendo nuevas especies. Pero también pues entra el factor de que las aves son dinosaurios. Entonces, si hubiera sido un linaje en decadencia, las aves no estarían aquí, porque sabemos que son dinosaurios. Pero es una interesante teoría que intenta como que los dinosaurios tenían muchos problemas y que el impacto del asteroide causó grandes problemas. Pero el punto es que desaparecieron, dando oportunidad a otro linaje. Y aquí estamos nosotros. Con la desaparición de los dinosaurios y reptiles marinos, dejaron muchos nichos ecológicos y al tener muchos nichos, los mamíferos que en ese tiempo vivían relegados o bajo el yugo de los dinosaurios, tuvieron una gran explosión y una gran radiación adaptativa. Porque después de que pasaron las condiciones donde está este termómetro, cuando fueron condiciones ambientales muy extremas, empezó un proceso de diversificación donde dio origen a los marsupiales, cánidos, artiodactila, quirópteros, primates y rodentia, que pues de ahí descendemos. Entonces, cuando algo desaparece, algo nuevo surge. Para que algo nuevo tenga que existir, algo tiene que desaparecer. ¿Y son tan malos estos eventos? Bueno, sin las extinciones masivas no existirían los organismos de hoy en día. Por ejemplo, imaginen, ese es el gorgonópsido, que era el depredador apex de su ecosistema durante el Pérmico, en el que desapareció el 95% de la vida. De ahí, gracias a la desaparición de porque dio una oportunidad a los ancestros de los dinosaurios, existió más bien el tiranosaurio. Y imagine, el tiranosaurio le hubiera dado oportunidad a nuestros ancestros, porque si él no hubiera desaparecido, no existía el león, Pantera leo, que tenemos hoy en día. En pocas palabras, si ellos no hubieran desaparecido o sus linajes no se hubieran pues acabado en la extinción correspondiente, la biodiversidad actual sería muy diferente. Imagínense, no desaparecen esto, fue el 95% de la vida. ¿Cómo sería la biodiversidad actual? No existían ni dinosaurios ni mamíferos. Serían organismos como esto, o incluso hubiera pasado esta extinción que hubiera dado origen a nuevas especies. Quiero que se pongan a pensar en eso. Si para que algo nuevo exista, lo viejo tiene que desaparecer o tienen que desaparecer los organismos. No puede existir los dos al mismo tiempo. O tal vez existían de una forma muy diferente. Aquí va otro ejemplo. Este, los beneficios de la extinción. Si los mosasaurios no se hubieran extinguido, no existían los mismos organismos marinos de hoy en día. Por ejemplo, el mosasaurio lo tenemos aquí. Si el mosasaurio no se hubiera extinguido, Paquicetus o ¿cómo se llama este organismo? Idontius, hubiera tenido problemas. O sea, va al océano.
intenta tomar un nicho que ya está ocupado por el mosasaurio. Obviamente va a tomar un nicho diferente y lo que va a dar en consecuencia a que hubiera dado origen a organismos completamente diferentes. Entonces, podemos decir que las extinciones masivas son una nueva oportunidad para especies que antes estaban muy relegadas. Entonces, como mi conclusión personal, estas palabras se las dejo. Las extinciones masivas no solo son un proceso de muerte, también es una oportunidad de cambio a nuevas formas de vida y oportunidades en la historia de la vida. Entonces, podríamos decir que desaparecen lamentablemente dinosaurios, sinápsidos, pero dan origen a lo que tenemos hoy en día. Y esto se dio gracias a varios procesos de organismos que desaparecieron, nuevos linajes surgieron y también desaparecieron. Y eso seguirá pasando en lo largo de la historia de la vida en la Tierra, hasta que absolutamente el 100% de la vida quede erradicada. Y aquí dejo mis referencias por si a alguien le interesa leer los artículos de donde yo saqué la información. Y con esto me despido y espero que tengan un lindo día. Muchísimas gracias.